Esta es la última sección. El sermón empezó desde el 23. am, Desde el 23 empezó todo el sermón, entre el cual está pues el capítulo 24, que es el que nosotros más hacemos alusión en temas proféticos, especialmente en este momento en el que el mundo está en un estado, pues como lo dice Mateo 24, ¿no? En rumores, en guerras, en conflictos, en angustias humanas por lo que está sucediendo en todos los aspectos. Y hoy llegamos a esta última parte que es la sección de tres historias que hemos venido, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que fue nuestra última reflexión, y hoy lo que se llama el juicio final. Um, hay un orden en estas presentaciones que hace Jesús ya para cerrar este sermón, y es obviamente en el primero nos habla de la necesidad de la preparación, en el tema de las vírgenes. Luego nos habla de la necesidad de un servicio constante y fiel, de acuerdo a nuestros talentos. Y ahora nos llama a una final evaluación. Vamos a leer el pasaje para tenerlo fresco en nuestra mente y vamos entonces a reflexionarlo. Como de costumbre, me gustaría pedirle al hermano Will que nos regalara, por favor, la lectura. Mateo capítulo 25, versículos 31 hasta el 46. Hermano Will. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Amén. Es una, es una frase o es una sección donde nos invita a la reflexión, la evaluación final, ¿no? Nosotros solemos siempre pensar en que la evaluación final va a ser nuestra fidelidad al cuarto mandamiento. Y hay mucho de razón, tiene un contexto genuino, pero cuando llegamos a esta parábola, vemos algo un poco más profundo, porque definitivamente nuestra creencia, nuestra fe, esa parte de obediencia a Dios, muchas veces es interna, ¿no? Es mi relación con Dios. Pero luego los otros mandamientos desde el quinto en adelante
hablan de mi amor por el prójimo. Y cuando leemos esta historia en general, vemos un gran énfasis en ese elemento de relación, porque tanto los benditos, como lo llama aquí, como tanto las ovejas como los cabritos, están siendo evaluados por su relación con los demás y sus hechos de caridad. Eso es lo que vemos en general. Y esto obviamente pone un énfasis que necesitamos hoy, obviamente, tener atención. Um, la parábola la ilustra dando el contexto de la aparición del rey, del elemento de autoridad, de de una corte universal, donde ahora se está haciendo un elemento de juicio. Obviamente esto hace eco al libro de Daniel, capítulo 7, que también lo hemos leído, donde se habla de un momento donde el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, recibe el dominio entero. La ilustración o los elementos que utiliza el Señor Jesús hablan muy cerca a sus oyentes. Él habla allí de la división entre dos grupos, los corderos, las ovejas, y luego los cabritos. Los que conocen o los que han vivido en ranchos, en fincas, y han tenido este tipo de animalitos, esto habla cercano a su corazón. Obviamente en el Medio Oriente esto es el diario vivir. Y obviamente cuando hablamos de ovejas, hablamos de un animal que es receptivo, que es obediente, que tiende a seguir. Cuando hablamos de las cabras, siempre hablamos de un animal que se resiste, hablamos de un animal que le gusta ser independiente, que le gusta divagar, andar por ahí. Aquí hay un lugar, hay dos lugares acá en la región donde yo vivo, donde hay cabras para verlas. Y es curioso que la mayoría de las cabras andan por los techos. De hecho, hay un lugar donde le han construido todo el jardín en el techo del edificio. Es decir, uno mira y ve todo el pasto y ahí está todo. Y ellas pueden estar abajo, pero les gusta estar allá, independientes, lejos. Entre más alto puedan subir, mucho mejores. Y obviamente es algo llamativo, pero cuando lo analizamos en lo que eso significa para nosotros como humanos, obviamente habla de dos tipos de personalidad, de dos tipos de personas en el cual unos, unos son más atentos, unos son más humildes, los otros son un poco más tercos, un poco más resistentes, más independientes. Um, y dice que esos dos grupos tendrán que ser separados y evaluados. Y luego habla, habla de una invitación a venid benditos de mi Padre, para heredad el reino que ha sido preparado para vosotros. Y entonces entra en la lista de la justificación de esa separación. Y entonces la lista básicamente son actos de compasión. Habla porque me alimentaste al hambriento, le diste de beber al sediento, fuiste hospitalario con el extraño, vestiste al que lo necesitaba, visitaste al enfermo y visitaste a los que estaban privados de la libertad. Y, y mis hermanos, esto habla de una practicidad, de una vida religiosa de relación con las demás personas, porque todo esto que acabamos de leer tiene que ver con el contacto con las demás personas. Yo siempre lo he dicho y creo que es así, es mucho más fácil creer o tener un entendimiento al menos intelectual de las doctrinas bíblicas. Eso es mucho más fácil que ponerlo en práctica, de salir a, a poner esa teoría en práctica con las personas. Um, el relacionarse con personas es una de las cosas más difíciles que puede haber. Los que trabajan con números, los que trabajan con objetos,
Los que trabajan hasta con animales tienen menos retos de los que tenemos que tratar con personas. El trabajo con personas es un poco más difícil. Y es más difícil no solo porque las personas sean difíciles, sino porque yo probablemente soy el más difícil. Y a mí no me gusta lidiar con personas. Eso es una frase que uno escucha decir mucho a las personas. Es que lidiar con personas, es que tener que relacionarse con personas es difícil. El cristianismo, el Señor pone el dedo en el centro diciendo, pero es exactamente ahí donde probamos nuestra verdadera religiosidad. Um, y lo curioso es que aquí ellos no lo han hecho buscando algo, porque dicen, pero ¿cuándo te vimos? Jesús hace la alusión de que cuando tú hiciste esto, lo hiciste conmigo, porque me viste y me diste. Entonces ellos preguntan, dicen, pero nosotros ¿cuándo te vimos? Es decir, estos son actos naturales. Y esto puede para nosotros en este momento servirnos de evaluación. He hecho yo este tipo de actos de manera natural. Obviamente, hoy tal vez no encontremos una cantidad grande de, de personas que estén en esas condiciones, así como lo presenta aquí, que la hemos encontrado desnudo, que lo hemos encontrado pues, hambriento, sediento. Sí, obviamente hay lugares y partes, especialmente las grandes ciudades y ocasionalmente ciertas personas, pero no es el mayor tipo de personas con las que nosotros nos relacionamos. Pero el punto en general o lo que reúne a todas estas personas es que están pasando por algún tipo de dificultad, están sufriendo. Um, Nosotros hemos, a través del programa Juntos en Familia, siempre hemos hablado de la necesidad de acercarnos en diálogos con las demás personas y lo hemos dicho desde el punto de vista familiar. Mis hermanos, cuando nosotros se nos presentan situaciones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, tendemos mucho a tratar de darle razones a las cosas, es decir, tratamos de buscar un causa y efecto, es decir, por qué esta persona me dice esto, por qué me dijo esto, y tratamos de en eso diagnosticar, es que esta persona es problemática, es que esta persona viene de un trauma, y entonces intentamos recetar, como lo decimos, como lo digo yo en general, y es decir, no, esta persona necesita hacer esto, hacer aquello, um, pero pocas veces nos bajamos a su nivel para tratar de suplir realmente su necesidad. Y ahora, ¿cuál es su necesidad? Probablemente no la hemos siquiera descubierto. Muchas veces decimos, no, es que esta persona se le ha ayudado, se le ha dicho, pero tal vez lo que se le ha dicho y lo que supuestamente se le ha hecho no es lo que la persona necesita. Escuchaba yo un doctor, un oncólogo, que sus pacientes cuando venían, obviamente con cáncer, eh, muchos de esos cánceres, él podía recomendar tratamientos alternativos, es decir, evitar la cirugía y evitar la quimioterapia. Entonces, él les solía decir a la mayoría de sus pacientes, les daba una recomendación, mira, tu cáncer puede ser tratado de esta y esta manera, no necesitas tomar esto. Pero casi el 100% de las personas a las que él aconsejaba tomaban la decisión contraria al consejo. Es decir, no, 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 doctor, yo quiero la operación. No, 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 doctor, yo quiero la quimioterapia. Y entonces él, pues, se asombraba, ¿no? Me vienen a pedir el consejo, yo les doy el consejo que considero más apropiado, pero toman la decisión contraria. Entonces, cambió su forma de acercarse a las personas. Y entonces les preguntó qué era lo que ellos querían hacer antes de él darle las opciones. Y se dio cuenta que al escucharle a las personas, algunos necesitaban eso, ser escuchados. Su problema de cáncer estaba unido con temas emocionales, temas familiares. Muchos necesitaban simplemente un espacio donde se sintieran no solamente diagnosticados,
y que se les dijera qué tenían que hacer, sino que se sintieran en un ambiente un poco más amigable. Y resultó que su nivel de operaciones y tratamientos de quimioterapia bajaron en un 80%. Y lo único que hizo fue cambiar y buscar ayudar, no desde su perspectiva médica, decirle, mire, esto es lo que usted debe hacer, sino dígame usted cómo quiere que yo le ayude. Esta pregunta o el buscar nosotros acercarnos de una manera distinta hacia las personas cambia todo el panorama, mis hermanos. O sea, nosotros a nuestros hijos, en cambio de decirles lo que deben hacer, que ya se los hemos dicho muchas veces, pero nos vamos del otro lado y ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y explorar, no obviamente para escucharles y de una vez decirle, no, pero es que no es eso lo que usted necesita, sino dejarles el espacio para que las personas hablen, se expresen. Y a veces ellas mismas, al expresarse de manera completa, resuelven sus propios problemas. Ahora, mis hermanos, esto necesita este tipo de actitud de compasión y disposición a servir. Es decir, todos estos casos donde dice alimentaste al hambriento, le diste de beber al sediento, albergaste al necesitado, todos necesitan hacer un esfuerzo de parte personal, ¿no? Tengo que proveer el alimento, proveer la bebida, hospedar a la persona, ir y visitar al enfermo, ir a la cárcel. Es decir, hay un esfuerzo y muchas veces, mis hermanos, a veces estamos más dispuestos a hacer este esfuerzo que el de tratar de bajarnos y ir a buscar a escuchar a las personas. Porque o bien nos parece que son tercos, nos parece que es muy difícil, yo ya no tengo tiempo ni paciencia. Es decir, hacemos un listado que muestra que tal vez dentro de nuestro propio corazón existe una actitud tipo cabrito, independiente, eso yo mejor lo dejo así, me gusta que me dejen solo, lo mejor lo dejo solo. Y es interesante cómo este pasaje nos hace una evaluación. Si yo fuese evaluado por estos márgenes, los márgenes en mi relacionamiento con otras personas y mi disposición a servirles, ¿cuál sería mi evaluación? ¿Cuál sería el resultado de esa evaluación? Y en los versículos posteriores, desde el 41, hace exactamente el mismo, pero al contrario, la lista está de manera contraria, se hace el listado, pero ahora obviamente encontramos el resultado opuesto cuando leemos desde el 41. A los primeros les dijo, venid, benditos de mi Padre, y a estos les dice, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y empieza a hacer la lista. Yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, estaba en la cárcel y no me visitaste. Y ellos también contestan de la misma manera. Dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, con hambre, enfermo y no te visitamos? Entonces él le responderá, de cierto, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Um, es muy contrastante el resultado, ¿no? Porque en uno les dijo, bienaventurados o benditos de mi Padre, eh, heredad, la vida eterna, y a los otros les habla exactamente lo contrario, les habla del castigo eterno, de la separación permanente. Um, Mis hermanos, obviamente nosotros no estamos hablando de que estos actos hechos en ese orden son la manera de alcanzar la salvación. Es lo contrario. En esta es el resultado, es la evaluación de lo que ya está en nuestro corazón. Um, Cuando nosotros eh, hemos estudiado, nos hemos preparado durante nuestro año escolar, durante nuestro semestre, el examen final solamente da o prueba lo que ya habíamos hecho, ¿no?
los actos que aquí menciona son la evidencia de una transformación real, no son la causa de esa salvación. Como les decían, los principios de fe, nuestros principios de fe, tienen una gran validez, pero a menos que eso se transforme en actos, mis hermanos, nuestros 37 principios no nos van a garantizar la salvación. Yo puedo tener el entendimiento correcto de elementos proféticos, puedo tener el entendimiento correcto de temas de los 144,000, el tercer mensaje angélico, pero mis hermanos, a menos que yo cruce y vaya allá donde la persona, donde especialmente mi cónyuge, mi hijo, mi esposa, mi hermano, y busque tener ese encuentro con la persona, busque bajarme y buscar el ayudar a esa persona, no como yo pienso que necesita ser ayudada, porque parte de los problemas que tenemos nosotros en la iglesia es nuestras falsas expectativas nos llevan a la frustración. Yo espero que al decirle a la persona lo que tiene que hacer y ojalá si se trata de tal vez un contacto misionero, si yo le doy los versículos correctos, en el orden correcto, con diapositivas, ya la persona tiene que haber entendido. No, mis hermanos, desafortunadamente no funciona así. A veces eso se vuelve, yo lo llamo una discusión de sordos. Ni el uno no está dispuesto a escuchar lo que el otro realmente necesita y el otro obviamente está, al no ser atendida su necesidad primaria, obviamente nuestro estudio, nuestro esfuerzo, nuestra explicación, hermano, eso con esa persona hemos estudiado años. Tal vez el error no es de la persona, sino del que ha estado estudiando, como lo decía el médico, como les contaba la historia de este médico. El médico veía un resultado nulo a sus consejos, pero cuando empezó a escuchar a las personas estuvieron dispuestas a escuchar más lo que él tenía que hacer. Ahora, mis hermanos, esto nos pone en el diario vivir, en el hoy, que todo movimiento, que toda acción tiene un elemento de contabilidad. Es decir, como yo me relaciono en mi hogar, el tipo de actos que tengo con mi familia, con mis hermanos, las personas cercanas. Esto obviamente hace una evaluación de mí mismo. Nosotros a veces, es lógico que lo difícil que es el tema de relaciones personales, uno quiera estar solo. Vivimos en una sociedad donde la gente prefiere estar sola, la gente prefiere tener un gato, prefiere tener un perro, prefiere tener una mascota con la cual no tenga que entrar en ningún tipo de argumentación, discusión. eh, Prefiere tenerlo porque sabe que yo saco el perro, aunque a veces uno también pelea con el perro, pero es diferente la discusión con el perro. Él por lo menos no le contesta a uno. Entonces, mis hermanos, cuando hacemos este análisis, obviamente vamos a encontrar que puede haber una falencia en nuestra propia vida. También vemos que la fe necesita ser probada en acción, porque la fe pasa a ser invisible a menos que el amor lo haga tangible. Y esto, mis hermanos, pues nos pone otra vez más en una situación, está bien, yo tengo X número de años en esta fe, yo estoy bautizado, yo guardo el sábado y pago mis diezmos y pensamos que, bueno, como saludable es un gran beneficio para mí, pero tengo un montón de puertas, de relaciones, de puentes quebrados que no estoy interesado en resolver porque en últimas, que Dios cuide de ellos. Yo aquí nomás oro por ellos. Y en eso a veces tiene que ver con nuestras propias familias. Um, es interesante también en esta parábola que Cristo se identifica con esa otra persona. Eso es todavía más sorprendente. Es decir, él dice, como tú trataste a esa persona necesitada, emocional, física, como sea que haya estado necesitada, así me estás tratando a mí. La Biblia también dice, el apóstol Pablo creo que es el que dice,
Si ustedes dicen yo amo a Dios, pero no, Santiago es el que dice así. Si ustedes dicen que aman a Dios que no ven, pero al que sí ven, tienen dificultades, ahí hay algo que no da totalmente, no tiene sentido. Am, muchos de nuestros problemas a veces a nivel eclesiástico, no es nuestra doctrina, y eso creo que lo sabemos, es nuestra forma de relacionarnos con las personas. Muchas veces las personas, así como decía alguien, yo no soy cristiano por los cristianos. Tal vez yo no soy de la reforma por los reformadores, o yo no soy adventista por los adventistas. Y esto es lo que dice el Señor, dice, yo soy esa persona, dice Jesús. Obviamente, cuando nosotros la ponemos en esa perspectiva, nuestra visión cambia, ¿no? Porque si es el Salvador, si es Él, obviamente voy a estar mucho más interesado en cómo puedo realmente yo ser una ayuda, cómo puedo superar mi egoísmo, superar mis propios traumas, dificultades y acercarme a la otra persona. Y es exactamente eso lo que Jesús nos quiere decir a nosotros hoy. Míralo como si no fuera esa persona, como si fuera yo. ¿Qué harías tú en ese caso? Probablemente nuestra impaciencia bajaría totalmente. Nuestro interés en buscar ayudar, nuestro interés en buscar escuchar, nuestro interés en buscar poner más atención, aumentaría de una manera gigantesca. Y esa era o ese es parte del énfasis que Jesús nos hace en esta parábola. Porque al ponerla, cuando nosotros imaginamos cosas, eso es muy, muy, muy enriquecedor para la mente. Y estamos imaginando el escenario final. Estoy yo allá al final y, y mis relaciones familiares en la iglesia no son las mejores. Si yo estuviera allí, ¿de qué grupito estaría? ¿Estaría en el grupo de los cabritos o estaría en el grupo de las ovejas? ¿Estaría en el grupo de los que le dice gracias porque saliste de tu área de comodidad y viniste a escucharme, a ayudarme? ¿Estuviste dispuesto a sacrificarte? No necesariamente materialmente, sino emocional, personal, individual. O lo contrario, nunca tuviste interés, solo pensabas que tu ambiente religioso era tus deberes ante la iglesia, nunca cruzaste ese puente, nunca abriste esa puerta, nunca realmente abriste tu corazón para escuchar a las personas y por lo tanto tu salvación ha sido perdida. Esa reflexión, mis hermanos, que yo sé que todos la empezamos a hacer hoy en nuestras cabezas, nos ayudan muchísimo, hermanos, porque sea en cualquiera de los dos lugares donde estamos o nos coloquemos, nos está dando la oportunidad de hacer algo al respecto, mis hermanos. Yo siempre he pensado que los fracasos y los momentos difíciles son una gran bendición cuando aún hay vida, porque nos dan la oportunidad de reevaluar la situación y de tomar un cambio. Si me he dado cuenta que he fracasado como padre, como esposo, como hermano, como hijo, si me he dado cuenta, qué gran bendición, mis hermanos. Ya no puedo hacer nada de lo que pasó, pero sí puedo tomar una decisión de lo que voy a hacer aquí en adelante. Y eso es lo que a veces nosotros nos quedamos llorando, decimos nosotros en el país, llorando sobre la leche derramada. O sea, ya cuando la leche hirvió, los que aún toman leche y la tienen que hervir, cuando la leche se derramó, ¿qué se puede hacer ahí? Nada, mis hermanos. Ya cuando la leche está totalmente derramada, mis hermanos, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero qué puedo cambiar de aquí en adelante? ¿Qué puedo hacer de aquí en adelante? Y esa es el análisis que Cristo quiere poner en nuestros corazones en este día. Yo siempre he dicho que lo contrario del amor no es el odio y no lo es la indiferencia. Y ese pienso que es el pecado, uno de los pecados más grandes. Es cuando yo argumento que no me importa, no me interesa, no es mi problema. Eso es peor que mostrar rabia, enojo, porque de hecho cuando uno odia, cuando dice que odia y habla mal de una persona y se altera, pues le está prestando atención a esa persona, ¿no? Se la está, de la manera negativa, pero se la está prestando, ¿no? Estoy pendiente de lo que dice, hace, estoy atento a qué fue lo que dijo, qué fue lo que... Cuando yo hago lo contrario, pues, no me importa lo que diga,
ese exactamente es lo contrario del amor. El amor busca estar interesado con el propósito de servir, de ayudar. El otro obviamente busca simplemente sacar las cosas negativas. Pero mis hermanos, el hecho de que los cabritos sean condenados no por actos de maldad, y uno dice, porque tú guardaste el domingo, no aparece en este texto, dice, no, porque tú ignoraste las necesidades de los demás. Y esto obviamente nos pone en una situación un poco más compleja, mis hermanos. Aquí ya no podemos sacar pecho de nuestra teología, de nuestra ideología, de nuestra fe, aunque sea la correcta, porque tal vez no hemos hecho lo que Cristo nos ha pedido. Mis hermanos, um, el amor de Jesús es el único que puede generar esto que aquí estamos viendo. Y es por eso que siempre estas reflexiones nos deben llevar no a salir corriendo, a hablar con los que no hemos hablado, aunque se necesite tal vez hacer, pero necesitamos ir buscando al Salvador para que nos muestre realmente la raíz de nuestro problema, porque probablemente hay una raíz, hay una causa por la cual actuamos de esa manera, pero necesitamos el antídoto que solo Él nos lo puede dar, Él solo nos lo puede proveer, y necesitamos ese cambio interno. Y es por eso que esta reflexión, mis hermanos, no es la invitación para que salgamos a programar las visitas misioneras del próximo mes. Vamos para la cárcel, vamos a alimentar a los pobres, a los necesitados. De hecho, yo trabajo en los edificios de, aquí le llamamos viviendas de apoyo, que donde están pues, las personas que aquí nuestros indigentes no están en la calle, sino los tenemos en las casas, en edificios grandes. Mis hermanos, allí hay vivienda, allí hay alimento, allí hay vestuario, todo lo que necesitan se les da. Eh, hoy tenemos antes demasiadas cosas. Hay otro sector que también visito donde allí están los últimos elementos de tecnología. En diciembre, los, los equipos, los teléfonos, los televisores son los más grandes que he visto en estos lugares. Porque definitivamente, mis hermanos, vivimos en un mundo sobrecargado con cosas materiales, pero ausencia emocional. Y a veces eso sucede en nuestras propias casas, ¿no? Tal vez no haya carencia de elementos financieros, no carecemos de comida, no es que tenga que darle un vaso de agua, un alimento a mi hijo, a mi esposa, pero a veces carecemos de los elementos emocionales, de los elementos que realmente tocan el corazón. Porque una cosa es tocar la mente. Yo siempre he dicho que hay tres niveles de influencia del Espíritu Santo. Uno puede quedar impresionado um, por un sermón. Dice, uy, qué cosa, qué frase, esa frase que digo. En estos días me decía alguien que es conocedor del mensaje adventista por años. Y entonces alguien lo invitó a unas conferencias de salud en la iglesia adventista. Y dijo, yo entré para ver qué había. Y ya la mayoría de lo que dicen, ya me lo sé. Su papá era médico, era médico. Entonces él dijo, yo ya me lo sé todo eso. Pero sí dijo algo que me impresionó. Me dijo, nosotros somos Ferraris. Y al Ferrari hay que darle el combustible para Ferrari. Eso me llamó la atención. Hay cosas que mentalmente nos pueden impresionar, hermanos. Hay cosas que emocionalmente nos pueden tocar. Y la influencia del Espíritu Santo puede llegar a impresionar mi mente y decir, uy, sí, eso es correcto. Puede hacerme sentir, wow, qué interesante lo que está diciendo. Pero a menos de que demos el paso para que podamos ser transformados, eso que me impresionó mentalmente, esa emoción que sentí en el momento, en un par de días ya no me acordaré de ellos. Um, Mis hermanos, necesitamos en este momento ir a ese rey que hoy se presenta como esa persona vulnerable y necesitamos hacer paz, hacer cuentas con él. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? Si hoy fuese nuestro último día y hoy se hiciese esa separación, ¿de qué grupo estaría yo? ¿En qué lado voy a estar? Y obviamente, mis hermanos, como les dije,
tenemos hoy la oportunidad de no quedarnos en el grupo digamos, que estamos mal, no quedarnos en ese grupo. Tenemos la oportunidad de elegir cambiar el grupo y es ahí donde el Señor es el único que puede hacer esa transformación. Que el Señor nos regale su bendición, que el Señor nos guíe y especialmente haga esa obra de transformación en nuestros corazones. Es mi deseo y oración en Cristo Jesús. Amén.